Esta es la segunda clase de teología sistemática. 2, las doctrinas del hombre, de pecado y de salvación, o como decimos, antropología, hamartiología y la soteriología. Y hasta este punto estamos en la antropología. Este es el día 13 de agosto de 2021. Y hemos considerado el significado del término de antropología, que se compone de dos palabras griegas, de antropos, que quiere decir hombre, y de logos, que quiere decir palabra o estudio de. Y vimos el origen del hombre en la página 1 y 2, y después la unidad del hombre, o sea, de la humanidad en sí. Y estamos considerando la naturaleza del hombre, y de hecho estamos en la página 5. Luego veremos el propósito de la creación del hombre. Esta noche no todavía. Y el estado original del hombre y la caída del hombre. Pero vamos a la página 5. Y en el punto 6, en el medio de la página, tenemos la descripción del alma. Vamos a estudiar los términos bíblicos en cuanto al alma y luego el espíritu y después el origen y propagación del alma y espíritu. Y después de esto veremos el término bíblico y concepto del corazón, pero no creo que vamos a llegar a eso esta noche. Y yo les había dicho en la parte superior de la página 5 de aprender de memoria, Primera Tesalonicense capítulo 5, verso 23, y también Hebreos 4, versículo 12. Espero que estén trabajando en esos versículos. Si no los conocen o saben de memoria todavía, es muy probable que la semana que viene vamos a pedir un poco de responsabilidad y rendición de cuentas de parte de ustedes en esto. Pero por ahora vamos a esto de la descripción del alma. ¿Están todos conmigo? Háblenme. Sí, sí. Sí, pastor. Sí, pastor. Ok. Sí, pastor. Muy bien. Gracias. Señale de vida de vez en cuando es necesario que vea. A ver, ¿qué es lo que ven en la pantalla? ¿Las imágenes al costado del PowerPoint? Vemos el PowerPoint. ¿Y, Solamente. ¿Y alguna imagen de Zoom? No, nada. Nada. Bueno, está totalmente ausente entonces. Bueno, comenzamos. Número 1. En varios textos bíblicos encontramos que el hombre es alma, y en otros textos encontramos que el hombre tiene un alma. El hombre es y que tiene. Entonces uno dice, ¿cuál? Los dos. Y dice, estos dos conceptos no son antitéticos, no son opuestos el uno al otro, aunque son difíciles de explicar. Pero esto es uno de muchos temas en las escrituras donde nuestra forma de pensar en el mundo occidental choca con la forma de pensar en el mundo oriental. En el mundo oriental es común que haya conceptos que parecen contradictorios, que se aceptan como ambos siendo verdaderos o siendo la verdad. Por ejemplo, el hecho de que Dios es soberano y ordena todo lo que ha de suceder, y que el hombre tiene libre albedrío para decidir según como quiera, sin compulsión externa. Y uno dice, bueno, ¿cuál? ¿Dios es soberano y así, o el hombre tiene libre albedrío? Y las escrituras enseñan que sí,
a los dos. Y a nosotros eso es chocante por nuestra forma y manera de pensar. Sin embargo, en el mundo oriental en que fue escrita la Biblia originalmente, no hay problema con esto. Y bíblicamente tampoco hay problema en aceptar. Y por ende, encontramos que el hombre es alma y el hombre tiene alma. Ahora, quiero decir esto en este mundo ya socavado, este mundo sacudido por lo que es el énfasis en género y todo lo que eso implica y enseña. Cuando usamos el término hombre, estamos hablando de la humanidad, usando el término hombre, no porque somos hombres y hay una sola hermana aquí en la clase y la vamos a menospreciar en ninguna manera. Es así. Estamos usando el término hombre aquí como la palabra lo utiliza, refiriéndose a la humanidad. No ha habido problema con esto hasta fines del siglo pasado. Digo, fines del milenio pasado, donde primero por el feminismo y luego ahora este tema de género, se enfatiza mucho en que debemos tratar a todos según el pronombre que quieran. Y no sé si ustedes vieron hoy la noticia de que el hijo de nuestro presidente estimado ya recibió su documento, su DNI, explicando que no es binario, sino que es otro género. Y digo, aquí estamos en esta revolución de locura, la revolución moral de que Romanos 1 menciona, Dios les entregó a una mente reprobada, donde la locura llega a ser normal. Pero ahí estamos. Bueno, continuamos. Yo no voy a entrar en la política más de eso. Y debemos orar por los que están en eminencia y nuestro presidente, aunque toma decisiones con las cuales estamos en total desacuerdo, pero que Dios obre aquí en nuestro país. Continuamos. ¿Están conmigo? Hombre es alma y hombre tiene. Vamos a ver esto en varios pasajes. Número 2, el alma es el resultado de la unión del cuerpo o la carne, como vimos en la sección anterior, y el espíritu. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y este aliento de vida, comparándolo con otros pasajes, y vamos a explicar esto, fue el espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Y la palabra ser en nuestra versión es la palabra que vamos a estudiar primeramente, nefesh o alma. Fue el hombre un alma viviente. Entonces, el alma es el resultado de la unión del cuerpo o la carne y el espíritu. Por lo tanto, tenemos la ecuación, el cuerpo, el polvo de la tierra, más el aliento de vida de Dios, es un ser o literalmente alma viviente. ¿Están conmigo? Continuamos. Lo término bíblico. Vamos a ver esto primeramente en hebreo, luego en griego, hebreo del Antiguo Testamento, y luego Nuevo Testamento sobre el término alma. Después estudiaremos el término espíritu en hebreo y griego. Primeramente, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida alma es nefesh y tiene varios matices de significado, como por ejemplo, número 1, lo que respira, el ser que respira, el alma o el ser interior del hombre, el ser interior del hombre.
Ahora vamos a estar buscando diferentes pasajes y les voy a pedir que lean en esta orden. Primero pregunto, ¿ha entrado Matías Bow? No, hasta ahora no. Ok, el orden será Kevin Apasa primero, luego Maxi Farías, hermana Elida, hermano Cristian, hermano Mauricio, y después otra vez comenzamos con Kevin. Y así rotamos con los pasajes que les voy a pedir que leamos. No vamos a leer todos los textos que están anotados. Yo voy a resaltar aquí en el PowerPoint los versículos que vamos a leer. Primeramente, en cuanto al alma, y es lo que respira, se distingue del cuerpo. Kevin, Deuteronomio 12, versículo 23. Voy a adelantarme acá mientras que esperamos a Kevin. Yo dije Maxi, que sigue. Maxi, Génesis 35, 18. Hermana Elida, Primer Reyes, Primer Reyes 17, versos 21 y 22. Cristian, Salmo 16, 10. Y Mauricio, Proverbio 23, 14. Entonces, primeramente, Deuteronomio 12, versículo 23. Kevin. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Okay. La sangre es vida, dice. La sangre es literalmente alma, donde dice la palabra vida, y no comerás la vida o el alma juntamente con su carne. Acá está poniendo la equivalencia entre la sangre en el cuerpo en este caso, del animal que se sacrifica, con el alma del animal. Y vamos a ver que cuando se refiere a un animal con alma, hay una distinción entre eso y lo que es el alma del hombre. A ver, punto B, se va del cuerpo, el alma se va del cuerpo en la muerte. Génesis 35, 18. Maxi, ¿verdad? Sí, pastor. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ok, esto fue la muerte de Raquel en el parto de Benjamín. Al salir el alma, murió. Y Primer Reyes 17, versículo 21 y 22, hermana Elida. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ok, ahí pidiendo el profeta por la vida del niño y pidiendo que vuelva el alma. Punto 6, se deseaba que el Nefesh fuese librado de Seol, como dice Salmo 16, 10. Cristian. Salmo 16:10 dice: ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Muy bien. Y antes de leer Proverbios 23, Kevin, busca Job capítulo 33 y los versículos que están anotados con el siguiente inciso. Pero primero, Proverbio 23, 14, Mauricio. Sí, los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hablando de castigar al niño para corregirlo, de corregirlo con vara. Y dice, no lo vas a matar, vas a librar su alma
del Seol en cierto sentido, de la muerte. En el Antiguo Testamento, Seol es el lugar de los muertos. A veces es el equivalente del sepulcro. No tenían un muy buen entendimiento de lo que sucedía después de la muerte, pero los santos sabían que iban a partir y estar en la presencia de Dios en alguna manera. Muy bien, se deseaba que el Nefesh fuese librado del Seol y del hoyo o del sepulcro. Kevin, Job 33, estos versículos 18, 22, 28 y 30, son palabras de Eliú hablando a Job. Job 33, 18. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. 22. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Y 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Muy bien. Ahora les pido a todos que vayan a los primeros 2 capítulos de Génesis. Vamos a leer varios pasajes aquí. Número 2, el Nefesh es un ser viviente e implica la posesión de una vida consciente. ¿Recuerdan la palabra Nefesh? Es hebreo y traducido por lo general alma. Significa alma, pero se traduce con la palabra vida a menudo o ser. Génesis 2:7 es clave en esto, ya lo habíamos proyectado. Entonces 2:7, estaba por leer 3:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, literalmente. Entonces es la vida consciente de hombres. Y también, punto B, se usa nefesh con referencia de la vida de animales. Y cuando se junta con la palabra kai, la palabra kai significa viviente en hebreo, kai. Entonces, esto es llamativo. Capítulo 1, versículo 20. Maxi. Versículo 20, ¿no, pastor? Sí. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y también versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ok, acá también en el versículo 24, hermana Elida. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias vivientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ok. ¿Vieron la palabra alma en alguno de esos versículos? ¿Qué piensa que sería? ¿Cómo fue traducido? Seres vivientes. Seres. Y la palabra viviente era ese término hebreo, kai. Entonces, seres o nefesh o almas, produzcan las aguas, almas vivientes, literalmente, refiriéndose a la vida consciente en cierto sentido. Y luego en el versículo 30, acá es interesante nuestra traducción. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Literalmente, lo que se arrastra sobre la tierra en que alma viviente hay. Toda planta, la palabra hay es hay alma, o hay eso, hay alma.
vida es la palabra kai. Entonces se usa el nefesh como un ser viviente, tanto de hombre como de animales. Específicamente, punto 3, el nefesh sin kai, el término kai, viviente, significa, es un ser viviente cuya vida está en la sangre. Como dice Génesis capítulo 9, versos 4 y 5. Cristian, ¿podés leer esto? Génesis 9, versos 4 y 5. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. La palabra aquí traducida vida o vidas o vida es el término nefesh. En este uso, como dice en paréntesis, en este uso de nefesh, la palabra se refiere a la vida abstracta, o sea, como un principio, o lo que se llama principio de vida, el concepto de vida en la persona. Y acá, en estos versículos, Dios instituye lo que comúnmente llamamos la pena de muerte por el asesinato de una persona inocente. Entonces, cuando me preguntan, y el verso 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando uno asesina a otro, a una persona inocente, ya pierde el derecho de seguir viviendo. Y por eso la pena de muerte, porque ha asesinado a una persona creada a la imagen de Dios. Ok, vamos ahora a la página 6. ¿Están conmigo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, pastor. No, pastor. Quedó claro. Ok. En la página 6.b también nefesh se usa para referirse a la vida misma. A la vida misma. La vida misma del hombre. Por ejemplo, en Génesis 44, versículo 30. Mauricio, ¿podés buscar este texto? Génesis 44, 30. Sí, dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él. Okay, esto era Judá pidiendo a José que no le demande que lleve a Benjamín allí a Egipto. Dice, su vida, su alma está ligada a la vida o alma de él. O sea, pegada a las almas, literalmente. Y Éxodo 21, 23, Kevin, Éxodo 21 y versículo 23. No lo resalté aquí, pero quiero que lo vean. Esto era la limitación sobre la venganza, y la venganza no era de hacer personalmente, sino por las autoridades civiles de Israel. Y esto estaba ya en el libro del pacto, después de los 10 mandamientos. Kevin, Éxodo 21, 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ok, ahí nomás. Pagarás alma por alma si uno mata a otra persona. Y también se refería a la vida misma de los animales. Vamos a pasar por alto esto para ir a punto 6. Un ataque contra la vida
es un ataque contra el nefesh. Porque en cierto sentido es lo mismo. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 9. Maxi. Segundo Samuel 1, 9. Él me lo volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Okay. Mi alma está toda en mí. El joven que daba la noticia de la muerte de Saúl dijo que Saúl había dicho esto a él y por eso le pidió que le matara para que los filisteos no lo hicieran. Entonces, un ataque contra la vida es un ataque contra el nefesh también. Mi alma está todavía en mí. Muy bien. Número 4. El nefesh representa la persona misma. Se representa la persona misma. Por ejemplo, se usa 70 veces como un pronombre. Se usa 70 veces como un pronombre. En Salmo 25, esto es interesante, quiero que lo busquen todos. Salmo 25, voy a leer versos 12 y 13. De los 3 textos citados es el tercero. Dice Salmo 25, 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de tomar o ha de escoger. O sea, Jehová le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La palabra él, el pronombre, es literalmente nefesh. Gozará su nefesh de bienestar, su alma, y su descendencia heredará la tierra. También se usa para designar uno mismo. En el libro de Números, capítulo 30 y el versículo 2. Hermana Élida, Número 30, versículo 2. Y luego los versículos 4 a 12 se repiten muchas veces. Número 30, versículo 2. Número. Número 30, pastor. Número 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Okay. Cuando leemos que hiciera el juramento ligando su alma con obligación, está diciendo, bueno, está ligando su alma, pero no su cuerpo, o no su persona. Pero se entiende, está hablando de ligar su ser, la persona misma. Y luego, en los versículos 4 al 12, lo va diciendo vez tras vez de ligar su alma, de ligar el alma. O sea, está comprometiéndose por medio de votos o compromisos o pactos. Y punto 6, se usa 144 veces de la persona del hombre. Estamos acá en número 31, o 31, versículo 35. Cristian. Ahí lo leo, pastor. 30, ¿qué versículo? 31, 35. 31, 35. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Okay. Esto era el voto. ¿Está bien? Sí, la palabra personas es almas, nefesh. Y versículo 40 lo traduce en la misma manera. Y también el versículo 46.
de las personas o de las almas, literalmente. Ahora, 46, vamos a seguir el punto 5. 46 veces el nefesh representa el centro de los apetitos. Centro de los apetitos. Por ejemplo, Salmo 107, versículo 9, Mauricio. Salmo 107, versículo 9. Y luego Kevin, Proverbios 25, 25. Y Maxi, Proverbio 23, versículo 2. Pero Mauricio, Salmo 107, versículo 9. Sí. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ok. El alma menesterosa y el alma hambrienta como centro de los apetitos de hambre. Punto A. Y Proverbio 25, 25. Kevin. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Okay. Entonces, como teniendo sed, la sed y también el apetito en general. Proverbios 23, versículo 2. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Okay, lea verso 1 primero con verso 2. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Pon cuchillo a tu garganta si tiene gran alma o nefesh, literalmente. Llamativo. Como un nefesh que tiene, que en sí es con un apetito tremendo, un nefesh gordo de uno diría, ¿no? El alma. Pon cuchillo a tu garganta si tiene gran apetito, gran alma, gran nefesh. Por eso el apetito en general. Es llamativo esto, como se describe el alma y lo que hace nuestra alma. Ahora, punto 6, 151 veces el nefesh se usa del centro de las emociones y las pasiones. Por ejemplo, en Salmo 42, versos 1 y 2, esto es una canción hermosa, como brama el ciervo por las aguas. Mi alma clama por ti, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así es. Entonces, en cuanto a lo que es la sed espiritual, también en Deuteronomio 12, versículo 20, esto es llamativo. Deuteronomio 12, versículo 20, hermana, ¿a quién le toca? A hermana Elida, ¿verdad? Sí, pastor. Deuteronomio Se 12. refiere al deseo en sí. Deuteronomio 12, versículo 20. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste, podrás comer. Que esto es llamativo. La palabra deseaste, las dos veces, literalmente es tu alma desea o tu alma deseó, porque tu alma deseó comerla, conforme a lo que tu alma deseó, podrás comer.
Entonces el deseo en sí. También se refiere al alma que desprecia o rechaza, el desprecio o rechazo. En Levítico 26, versículo 15, Cristian. Levítico 26, 15. Dije 16. Levítico 26, 15. Lea versículo 14 con 15. Tenía el micrófono apagado, pero lo siento. Por eso. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Entonces él habla de lo que será el castigo por menospreciar sus estatutos, su alma menospreciando sus estatutos. También se refiere a la angustia o la tristeza. Génesis 42, versículo 21, Mauricio. Génesis 42, 21. Sí. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Okay. Cuando los hermanos de José fueron acusados de ser ladrones y espías por José sin conocerlo, enseguida recordaron lo que habían hecho a él unos 20 años antes. Y hablaban de que vieron la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Es llamativo. Esto es tema aparte, que lo que hace la culpa en la vida de uno, estos 10 hermanos que habían primeramente planeado en matar a José, luego decidieron ser bueno para con él y lo vendieron como esclavo nomás a los marianitas o ismaelitas que pasaron por allí. Y luego dijeron a su papá un cuento de que un animal evidentemente lo había agarrado y matado. Y 20 años después, pensando que su hermanito ya desapareció de la vida. Y cuando José le confronta sin saber que era José, enseguida se acuerdan de lo que hicieron 20 años antes. Y la culpa les estaba ahí mordiendo desde adentro. Bueno, volvamos al tema. También el Nefesh expresa el gozo. El gozo. Isaías 61, versículo 10. ¿A quién le toca? A Kevin, ¿verdad? Sí, ya voy. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Okay. Mi alma se alegrará en mi Dios. También el amor, el nefesh es lo que ama. Cantares, capítulo 1. Ese libro que normalmente no leemos en reuniones públicas de la iglesia.
Cantares 1, versículo 7, dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde esteas al mediodía, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? A quien ama mi alma. Y habla de esa manera en el capítulo 3, la Sulamita, varias veces, como al que ama mi alma. Lo dice vez tras vez. También expresa el Nefesh la alienación, no la alineación, la alienación o el odio. Y esto es interesante. Salmo 11, verso 5. Maxi, hermano Maxi, Salmo 11, 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El alma de quien aborrece al malo y al que ama la violencia. Hola, ¿alguien? El alma de... ¿El alma de quién? No escuché bien. El alma de Jehová. O sea, esta es una realidad en cuanto a nuestro Dios. Él ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras a la vez odia o aborrece su ser, podemos decir, su alma. Dios es espíritu, al malo y al que ama la violencia. Es el único ser que puede amar y odiar o aborrecer a la vez. También hay otras emociones expresadas por el alma o el nefesh. Ahora, en el Nuevo Testamento, punto B, la palabra griega traducida alma es psuke, de viene la palabra en castellano psicología. Ahora, esto es algo que no he llegado a comprender. En griego, la upsilon es como la U en castellano, pero a menudo se pronuncia I por diferentes personas en diferentes ramas de educación. Entonces, en lugar de psuque, psique. Y ha llegado a ser común eso, pero no entiendo por qué, porque es la letra upsilon y no iota, que sería el sonido de psique. Pero sigamos igual. En el Antiguo Testamento, número 1, la palabra nefesh se encuentra unas 755 veces. Y en la Septuaginta, unas 600 veces se traduce con la palabra psuque. Ahora, pregunto, ¿qué es la Septuaginta? La Biblia de los 70. Y eso no nos dice nada. Aunque eso es verdad. ¿Qué más es la Septuaginta? La católica puede ser, pastor, No, eso es la Vulgata, a la Vulgata. que era en idioma latín. Sí. La Septuaginta, los que estaban en Teología Sistemática 1 deberían saber esto. De los 70 que escribieron
En 70 días puede ser. ¿Pero qué? Ay, Por se me eso fue la palabra Septuaginta. Es la traducción del Antiguo Testamento, o sea, del hebreo al castellano del Antiguo Testamento, los libros A castellano no. en Estás, inglés. no, Al tampoco. griego, A griego. ¿Cuándo? en el 70. No. Estás pegado al número 70. Unos 200 o 250 años antes de Cristo, la tradición judía dice que 70 hombres eruditos o escribas tradujeron en 70 días el Antiguo Testamento a griego. Lo que es cierto es que fue hecha, fue traducida. Uno en el año 200, 250 antes de Cristo. Y en esa traducción de hebreo a griego, 600 veces la palabra nefesh fue traducida con la palabra psuke. ¿Ok? Los que estuvieron en la materia me decepcionaron. O yo enseñé mal, o ustedes aprendieron mal. Nos Continuamos. olvidamos, pastor. Yo no estuve. y estaba bastante acertado también, Chris. Solamente fue traducido a griego. Ok. En el Nuevo Testamento, psuque se encuentra generalmente en las mismas condiciones o contextos como nefesh en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se refiere, punto A, al principio de vida, o sea, la vida abstracta como nefesh. Lucas 12, versículo 20. ¿A quién le toca? A Cristian, ¿verdad? Sí, pastor. Lucas Lucas. 12, 20. Ok. Dice, espera. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Okay. Tu alma, tu vida, ya vas a morir. Y se refiere a lo que posee la vida o el alma, un ser viviente. Marco 3:4, Mauricio, y Hechos 2:41, Kevin. Marco 3:4, Mauricio, y Hechos 2:41, Kevin. Sí, pastor. Marcos 3:4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Okay. Salvar la psuque, el alma, la vida, o quitarla. Y Hechos 2:41, Kevin. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 almas, literalmente. 3,000 almas. El psuque también es el centro de los apetitos. En Lucas 12, el mismo texto que Cristian leyó hace un cachito, el rico dice a sí mismo, diré a mi alma, mucho bien tiene guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y el psuque es el centro de las emociones y pasiones. Las emociones y pasiones. En Hechos 2:43 dice,
sobrevino temor a toda persona, literalmente toda alma. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y hay otros pasajes también. Ahora, las conclusiones, y después de todo lo que hemos visto en la página 5 y 6 sobre alma, o nefesh, psuke, esto es lo que quiero que recuerden, porque esto va a surgir en el examen. Y cuando hablamos del alma, hablando bíblicamente, los términos bíblicos, estos son los asuntos que deberíamos haber agarrado. Primeramente, el alma es la parte inmaterial del hombre o su ser interior. Por eso decimos que el hombre es alma, su ser interior. Y punto B, el alma es un ser viviente. El alma o el hombre es un alma. También el alma es el centro de los apetitos, las emociones y las pasiones. Entonces, como parte del ser interior, por lo tanto, lo resumimos en decir, punto D, que la persona tiene un alma en el sentido que posee una vida inmaterial e interior. Pero la persona es un alma en el sentido de ser un ser viviente. ¿Está? Por eso, verdadero o falso, la persona tiene un alma. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, pastor. ¿Verdadero o falso? La persona es un alma. Falso. Padre, ayúdame. Al revés. O sea, el hombre es un alma. Perdón. La persona, acabo de decirlo, está aquí impreso en la pantalla. La persona tiene un alma, sí, en el sentido que posee una vida inmaterial o interior, pero la persona es un alma en el sentido de ser un ser viviente. Verdadero. Ambas descripciones. No me complican la vida, hermanos míos. Después pago el peaje, pastor. Ay, yo voy a renunciar si esto continúa. A ver, bueno. Mucha lectura me parece, no, hay algo otra cosa acá. Vamos a seguir. Entonces, esta conclusión, por favor, agarren esto. El hombre es, o la persona, o el hombre, o la mujer, tiene un alma. Y también es un alma. Tiene un alma en que posee una vida inmaterial o interior. Y es un alma en el sentido de ser un ser viviente. Muy bien, vamos a tomar 5. Voy a parar esta parte de la grabación.